bienvenido. Qué bueno que te diste la oportunidad de escuchar esta información, porque estamos seguros que los principios de éxito que escucharás serán de un enorme beneficio para ti si estás buscando un cambio en tu situación económica. Pero empecemos por el principio. ¿Habías escuchado alguna vez la palabra paradigma? ¿Sabes lo que es y cómo afecta esto a tu vida? Escuchemos primero la definición y analicemos después cómo nuestros paradigmas afectan nuestra vida. Paradigma es un conjunto de creencias o reglas que hacen dos cosas en nuestro mundo. Primero, establecen o definen los límites en nuestra mente. Esto sería algo así como establecer las reglas del juego. Y segundo, te dicen cómo comportarte dentro de esos límites para ser exitoso, para estar en lo correcto, o para estar dentro de lo normal o ser aceptado. Pero lo entenderemos mejor a través del siguiente ejemplo real. En 1968, el país fabricante de relojes más poderoso del mundo era Suiza. Solamente este país tenía el 65% del mercado a nivel mundial. Para 1980, o sea, tan solo 12 años después, Suiza tenía únicamente el 10% del mercado. Hasta 1968, Suiza llevaba 60 años controlando el mercado. De hecho, ellos inventaron el reloj de pulsera. Tenían a 65,000 personas para la fabricación de relojes. Para 1980, esta cifra se redujo a tan solo 10,000 trabajadores de esta industria. La pregunta obligada aquí es, ¿qué sucedió? ¿Cómo pudo esta potencia perder tanto en tan poco tiempo? Bueno, lo que sucedió fue que simplemente hubo un cambio de paradigmas. Un cambio en el proceso de pensamiento. Cambiaron las reglas de cómo se hacían los relojes, y aun y cuando los suizos eran los que más relojes fabricaban en el mundo, los que más investigación hacían, perdieron casi todo. De poco les sirvió su experiencia y su fuerza, porque cuando el proceso de pensamiento cambia, cuando las reglas del juego cambian, el mundo entero cambia, y se mueve hacia y alrededor de ese nuevo paradigma, de esa nueva forma de hacer las cosas. Lo que pasó entonces es que dos jóvenes investigadores suizos desarrollaron un nuevo concepto en la fabricación de relojes. Aplicaron el movimiento de cuarzo y desarrollaron el reloj electrónico, desarrollando así un proceso de pensamiento nuevo para la tecnología en la fabricación de relojes. Entonces, le presentaron este nuevo proyecto a los mayores fabricantes de relojes del mundo en ese tiempo. Pero los fabricantes estaban tan confiados y tan anclados en su propio patrón de pensamiento de cómo se deberían hacer los relojes, el cual implicaba un mecanismo con una serie de engranajes, resortes, etcétera, etcétera, que ellos habían inventado y perfeccionado, que no fueron capaces de aceptar un nuevo esquema, un nuevo paradigma, y cerraron su mente con tal fuerza a este nuevo concepto, que ni siquiera consideraron protegerse ellos mismos, y simplemente opinaron que eso no funcionaría, que así no se hacían las cosas, y negaron su existencia, y como resultado de esa respuesta, estos dos jóvenes investigadores suizos llevaron el proyecto creado por ellos al Congreso Mundial de Fabricantes de Relojes, que se llevaba a cabo en Estados Unidos de Norteamérica ese año. Allí, ciertas personas de una empresa japonesa llamada Seiko pasaron, vieron la innovadora idea, y el resto es historia. Para 1980, Japón tenía el 33% del mercado mundial. Todo esto nos lleva a entender que el mundo está siempre avanzando, siempre cambiando, siempre mejorando. Y tenemos que darnos cuenta que los procesos de pensamiento cambian, y esto no solamente puede pasar en el área de manufactura de un producto. Nos puede pasar a nivel personal, como nación o como empresa. Como en el caso de IBM, quien perdió el gran invento de las fotocopiadoras, simplemente porque su paradigma no los dejó ver de que se trataba de un gran invento, y perdieron un negocio de millones y millones de dólares. Pero te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo?
Pues simplemente que el que no nos demos cuenta que lo que era bueno hace 40 o 50 años no necesariamente seguirá siendo bueno ahora, y probablemente no será bueno en el futuro. Cuando pensamos en la situación económica por la que atravesamos la mayoría de las personas en la actualidad, nos encontramos con una situación difícil en la que parece que no existe solución. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿En dónde nos equivocamos? Qué interesante sería encontrar las respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Pero escuchemos una historia común que le sucede a muchas parejas. Alicia y Eduardo se conocen en la universidad, se enamoran y se hacen novios. Son dos jóvenes llenos de sueños y proyectos que alcanzar. Como piensan bien las cosas, deciden esperar a graduarse y encontrar un buen trabajo para después casarse. Entonces, Alicia también se gradúa y consigue un empleo. Se casan y son felices. Son jóvenes, se quieren y tienen dos ingresos muy buenos. Ya casados, quieren tener su casa propia y dan el enganche para una casita que pagarán en cómodas mensualidades durante los próximos 20 años. Y poco a poco se van haciendo de las cosas para su nuevo hogar. Algunas al contado y algunas otras a crédito, como son el refrigerador, la lavadora, el coche, la televisión, algunos muebles, etc. Hay tantas cosas que comprar, tantos aparatos electrónicos que son una maravilla. Pero, ¿qué importa? Ellos ganan el suficiente dinero para irlos pagando poco a poco. Y además, les alcanza para salir a divertirse con otras parejas, o por qué no, para darse unas divertidas vacaciones. El tiempo va pasando y la familia va creciendo, y entonces llega el primogénito. Alicia lo deja en la guardería o con su mamá, quien está encantada con su nuevo nieto. Ahora necesitan comprar otras cosas, tantas cosas que los bebés necesitan. Por su parte, Eduardo piensa que como la familia ha crecido, necesitan comprarse otro automóvil y deciden apretarse un poquito el cinturón para comprarlo a crédito. 2 años después, el primogénito estrena hermanito. Ahora Alicia sí tiene que dejar de trabajar porque ya hay 2 niños que cuidar. Y así es que Alicia se siente frustrada mental y emocionalmente, porque el problema es que cuando Alicia deja de trabajar, representa una disminución importante en los ingresos familiares. Además, los gastos han aumentado con la llegada de los hijos y todavía se tienen que seguir haciendo los pagos de la casa, los coches, y ese tiempo compartido que compraron para darle a la familia su semana de vacaciones al año. En poco tiempo, y sin que se den cuenta, Eduardo y Alicia se han convertido en una familia más, luchando por sobrevivir de la mejor manera posible, tratando de estirar el ingreso al máximo, trabajando todos los días, pero sin que el dinero les alcance. Sin darse cuenta, han caído en la trampa del trabajo. O como llama Robert Kiyosaki, el famoso escritor y empresario norteamericano, a esa situación en la vida, en la que trabajas y trabajas solo para seguir pagando las deudas, los créditos y los gastos de la casa. Sin más futuro que trabajar el próximo mes para poder seguir pagando lo que deben y no perderlo todo. Esta situación en poco tiempo genera gran frustración y desesperación en las personas, lo cual afecta su actitud y su comportamiento hacia sus seres queridos. Así que, gradualmente, y sin que lo noten, la relación sentimental de Alicia y Eduardo empieza a cambiar, y un día pasados los 35 años, se encuentran viviendo una vida que no les gusta, obligados a trabajar para mantener a la familia y sin la relación de pareja que los hacía felices, viviendo tensos, preocupados y presionados económicamente, sin grandes sueños ni proyectos en su vida, pero con muchas necesidades y con un futuro realmente incierto. Esta historia es triste, y desafortunadamente es más común de lo que nos imaginamos, con algunas pequeñas variantes, pero en esencia es igual. Esto pasa en muchas parejas en nuestro país.
Es increíble darse cuenta cómo una situación tan simple como la de iniciar una vida en pareja puede convertirse en una situación de vida tan desmotivadora. Pero, ¿por qué es tan común esta historia en nuestros días? ¿Por qué el aspecto económico casi siempre es un problema en nuestras vidas? Pero sobre todo, ¿cómo podemos evitar caer en esta situación? O mejor aún, ¿cómo podemos salir de ella si es que ya la estamos padeciendo? Cuando me hacía estas preguntas, como si Dios mismo me enviara las respuestas, que honestamente creo y sé que así fue, conocí a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un reconocido escritor y empresario norteamericano, multimillonario, que en tan solo 5 años pasó de ser desempleado y estar en bancarrota y convertirse en millonario, y aplicó una serie de principios y conocimientos que hoy en día comparte en sus libros y conferencias a través de todo el mundo, con el único fin de que aprendamos cómo salir de las trampas del trabajo para que podamos vivir más libres, más plenos y más felices. Robert Kiyosaki dice que la razón principal por la que las personas se estrangulan financieramente es porque pasan muchos años en la escuela estudiando cómo desarrollar sus habilidades profesionales para ganar más dinero, pero nunca aprenden nada de cómo manejar el dinero para hacer que ese dinero trabaje para ellos. Así de que, si estás cansado de trabajar y trabajar y trabajar solo para sobrevivir, y te gustaría tener un cambio importante en tu vida económica, seguramente te interesará escuchar la historia de Robert Kiyosaki y su papá rico y su papá pobre. Cuando era niño, Robert tuvo un amiguito, cuyo padre tenía varios negocios y una mentalidad financiera completamente diferente a la de su verdadero papá, quien, por cierto, era un alto empleado de gobierno. Desde los 9 años, Robert quería aprender cómo ser rico, y fue en esa búsqueda como empezó a recibir lecciones de su papá rico, que era así como él llamaba al padre de su amiguito, y así descubrió las diferencias en la manera de pensar de éste con su propio padre, quien aún teniendo maestría y doctorado, estaba lleno de deudas. Este es el tema de su libro, Padre Rico, Padre Pobre, y el del cuadrante del flujo de dinero, los cuales se han convertido en unos verdaderos bestsellers durante los últimos meses en la Unión Americana y algunos países de habla hispana como Argentina y México. Estos libros tratan sobre lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la gente de clase media no les enseñan. Robert dice, una de las razones por las cuales los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y la clase media lucha cada vez más con las deudas, es porque el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos cómo manejar el dinero de nuestros padres, así que, ¿qué puede decirle un papá pobre a sus hijos acerca del dinero? Él simplemente le aconsejará con mucho amor. Hijo, estudia mucho, saca buenas calificaciones y ve a la universidad. Entonces, con un título universitario podrás encontrar un buen empleo y ganar mucho dinero. Aconsejar así a nuestros hijos es aconsejarles de la misma manera como lo hicieron nuestros padres. El mundo ha cambiado, pero el consejo, no. Esto es, mantenernos en un mundo nuevo y diferente con paradigmas viejos, que nos han colocado en una situación riesgosa y no nos hemos dado cuenta. El hijo o la hija tal vez se llegan a graduar con las mejores calificaciones, pero con una pobre programación y mentalidad financiera, las cuales fueron aprendidas en casa mientras el chico o la chica eran jóvenes. Y aún con una buena educación profesional, pero sin la capacidad de entender las finanzas y sin el conocimiento de cómo funciona el dinero, no estamos preparados para enfrentar el mundo de hoy, en el que se promueve más el gastar que el ahorrar. El tema del manejo del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las aptitudes escolares y profesionales, pero no en las habilidades financieras. Estas las adoptamos de lo que vimos en nuestras casas en la niñez. Los paradigmas o patrones de pensamiento se heredan de una generación a otra. Los ricos transmiten los paradigmas de los ricos y los pobres
los paradigmas de los pobres. Existen reglas sobre el dinero con las que juega el rico, y existen reglas del dinero con las que juega el 95% restante de la población. Estas reglas, tanto las del rico como las del gente promedio, se aprenden en casa. Y fue porque Robert Kiyosaki tuvo la influencia de dos padres, el que pudo aprender de ambos. Tuvo que reflexionar acerca de los diferentes consejos que cada uno de sus padres le daba, y haciendo esto, ganó un valiosísimo conocimiento acerca de lo que los pensamientos de una persona pueden hacer en su propia vida.